¿Alguna vez te has preguntado por qué en la Biblia, cuando Jesús liberó al endemoniado Gadareno, los demonios le suplicaron entrar en unos cerdos en lugar de ser enviados al abismo? ¿Qué hay detrás de esa petición tan extraña y a la vez tan reveladora? Quédate conmigo, porque la respuesta a esta pregunta no solo nos abre los ojos al mundo espiritual, sino que también revela una verdad profética que afecta directamente tu vida y la mía hoy en día. Lo que vamos a descubrir juntos en este mensaje es algo que muchos no se atreven a predicar. Los demonios, seres espirituales caídos, conocen mejor que nosotros el poder de Cristo y saben cuál es su destino final. Por eso, cuando Jesús se presentó en aquella región, ellos no lo vieron como un rabino común o un predicador más, sino como el Hijo del Dios Altísimo. Reconocieron su autoridad, temblaron ante su presencia y suplicaron misericordia. Sí, los mismos que atormentaban a un hombre hasta el extremo de vivir entre tumbas y cadenas, se arrodillaron y pidieron permiso para no ser enviados a un lugar de tormento. Ahora, escucha con atención. Esa escena bíblica no es simplemente una curiosidad histórica, es un espejo del mundo espiritual que nos rodea hoy. Lo que allí ocurrió tiene un mensaje profético para tu vida, porque muestra el contraste entre lo que el enemigo busca hacer y lo que Cristo ofrece. Los demonios destruyen, Jesús restaura. Los demonios oprimen, Jesús libera. Los demonios llevan al abismo, Jesús abre el camino a la vida eterna. Por eso, te invito a quedarte hasta el final de este mensaje, porque lo que vas a descubrir cambiará tu manera de ver la guerra espiritual. No es casualidad que estés aquí escuchando estas palabras. Dios quiere hablarte, y estoy convencido de que tu fe será fortalecida al entender este pasaje de una manera profunda y práctica. Si quieres recibir esta revelación y estás listo para que Dios te hable a través de su palabra, escribe ahora mismo en los comentarios: sí, estoy listo. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a recorrer juntos 6 momentos clave de esta historia bíblica, y cada uno revelará un secreto que el enemigo no quiere que conozcas. La tormenta antes del milagro. La historia que nos ocupa no comienza directamente con el endemoniado Gadareno. Empieza antes, en medio de una tormenta. Marcos capítulo 4 nos relata cómo Jesús subió con sus discípulos a una barca para cruzar al otro lado del mar de Galilea. No era un viaje casual ni una excursión para relajarse. Era una misión divina. Jesús sabía perfectamente hacia dónde se dirigía y lo que iba a encontrar. Un hombre que necesitaba desesperadamente ser liberado. Pero antes de llegar a ese destino, se desató una tormenta violenta. El viento soplaba con furia, las olas golpeaban la barca, y los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, temieron por su vida. Imagina la escena, el agua entrando en la barca, los gritos, el caos, y mientras tanto Jesús durmiendo. Sí, el maestro descansaba en medio del caos. Los discípulos lo despertaron desesperados, diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». En un instante, el viento se detuvo y sobrevino una gran calma. Los discípulos se miraban entre sí con asombro y se preguntaban: «¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?». Marcos 4:41. Aquí hay una primera lección que no podemos pasar por alto. Los mayores milagros suelen estar precedidos por las más grandes oposiciones. Esa tormenta no fue casualidad, fue un ataque espiritual para tratar de detener el propósito de Jesús. El enemigo sabía que al otro lado había un hombre que sería liberado, y esa liberación impactaría no solo su vida, sino toda una región. Por eso levantó una tormenta. Tal vez tú mismo has vivido esto.
Justo cuando estás a punto de recibir una bendición o dar un paso importante en tu fe, se levantan vientos contrarios, problemas inesperados, luchas que intentan hacerte retroceder. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre tratará de oponerse antes de una gran victoria. Pero así como Jesús reprendió al viento y al mar, hoy también tiene poder para calmar las tormentas en tu vida. Este detalle nos enseña algo más. Jesús no promete ausencia de tormentas, pero sí promete presencia en medio de ellas. Mientras los discípulos se desesperaban, Él estaba allí, en la misma barca. Y cuando fue necesario, se levantó con autoridad para mostrar que todo, incluso las fuerzas de la naturaleza, están bajo su control. Lo más impactante es que esta travesía tenía un propósito. Jesús no iba a Gadara por casualidad. Cruzó el mar, enfrentó la tormenta y llegó hasta la orilla porque había un alma que lo necesitaba. Y eso nos muestra la esencia de su amor. Cristo cruza tormentas por una sola vida. Para Él, ese hombre atormentado entre tumbas, valía todo el esfuerzo, todo el viaje y toda la oposición. Amigo, escucha esto con atención. Lo mismo ocurre contigo. Puede que pienses que tu vida no importa, que estás demasiado roto, demasiado perdido o demasiado lejos para que Dios se fije en ti. Pero la verdad es que Jesús es capaz de cruzar cualquier mar, enfrentar cualquier tormenta y vencer cualquier oposición solo por rescatarte a ti. Ese es el corazón del Evangelio. Ahora, observa también cómo reaccionaron los discípulos. Ellos estaban llenos de temor por la tormenta, pero Jesús los confrontó diciendo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Marcos 4:40. Es decir, la tormenta no solo era un obstáculo, sino también una oportunidad para crecer en fe. Cada dificultad que enfrentas no es solo un ataque, es también un entrenamiento. Lo que los discípulos aprendieron esa noche fue que la autoridad de Cristo es absoluta. Lo vieron en acción, calmando la tormenta con una palabra. Ese mismo poder lo verían después manifestado sobre los demonios. Era como una preparación. Si las fuerzas de la naturaleza obedecen a Jesús, también lo harán las fuerzas del infierno. En conclusión, el milagro de Gadara comienza mucho antes del encuentro con el endemoniado. Comienza con una tormenta que intentó impedir la liberación, pero que terminó demostrando la autoridad de Cristo. Y esta es una palabra para ti hoy. Si estás enfrentando tormentas, no te asustes. Eso puede ser señal de que estás a punto de ver un milagro mayor. Si crees que Jesús también cruza tormentas por ti, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Jesús cruza tormentas por mí. Eso no solo afirmará tu fe, sino que también será un testimonio para otros que están leyendo el encuentro con el endemoniado. Cuando Jesús y sus discípulos finalmente llegaron al otro lado, en la región de los Gadarenos, no fueron recibidos con alegría, ni con aplausos, ni con una multitud curiosa. No. Los esperaba una figura aterradora, un hombre que había perdido toda apariencia de humanidad. Marcos capítulo 5 nos dice que este hombre vivía entre las tumbas, aislado de la sociedad, sin familia, sin hogar, sin paz. Nadie podía dominarlo, ni siquiera con cadenas. Lo habían intentado muchas veces, pero él las rompía con una fuerza sobrehumana. Día y noche vagaba por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Imagina la escena. El aire cargado de un silencio inquietante, el viento aún soplando después de la tormenta, los discípulos quizá todavía nerviosos, pisando tierra firme. Y de pronto, un hombre semidesnudo, con el cuerpo herido y la mirada perdida, corre hacia ellos gritando. Para cualquiera de nosotros sería motivo de miedo, de huida, pero Jesús no se mueve, no retrocede, porque mientras todos veían a un loco peligroso, Jesús veía a un hijo de Dios cautivo que necesitaba ser liberado.
Este hombre es un retrato del estado del ser humano sin Cristo, aislado, esclavizado, sin dirección. Muchos hoy no viven literalmente en cementerios, pero sí viven en lugares de muerte, en adicciones, en depresiones, en pensamientos de destrucción. Las cadenas pueden no ser de hierro, pero son igual de reales. Cadenas emocionales, espirituales, incluso sociales. Y al igual que aquel gadareno, por más que intentan liberarse con sus propias fuerzas, siempre terminan cayendo de nuevo en la esclavitud. La Biblia nos muestra algo clave. Aquel hombre estaba poseído por una legión de demonios. Una legión, en términos militares romanos, podía ser entre 3.000 y 6.000 soldados. Es decir, no se trataba de un espíritu aislado, sino de una invasión demoníaca total. Eso explica por qué su vida estaba en un caos absoluto, pero aquí está la buena noticia. Por más numerosa y poderosa que sea la legión del enemigo, un encuentro con Jesús es suficiente para traer libertad total. Lo más impresionante es que el hombre corrió hacia Jesús. Sí, estaba poseído, pero aún así en lo profundo de su ser había una chispa de deseo por ser libre. Y eso es poderoso. Aunque el diablo quiera controlar la vida de una persona, mientras haya un mínimo de voluntad, mientras haya un grito de ayuda, Jesús puede entrar y transformar. Nadie está demasiado perdido, nadie está demasiado lejos. Déjame decirte algo. Tal vez tú mismo o alguien que conoces se sienta como ese hombre, atrapado en un círculo sin salida. Tal vez la gente lo rechaza, tal vez la sociedad lo margina, tal vez todos lo ven como un caso imposible, pero Jesús nunca ve casos imposibles. Él ve personas valiosas que necesitan su toque liberador. Este encuentro también nos enseña otra verdad. Los hombres pueden encadenar, pero solo Cristo puede liberar. La sociedad había intentado controlar al gadareno con cadenas, pero siempre fracasaba. Y así pasa hoy. Las personas pueden intentar cambiar con terapias, programas, tratamientos, y aunque eso ayuda, solo el poder de Cristo trae verdadera y duradera libertad. Porque no se trata de contener el problema, sino de arrancar de raíz la opresión espiritual. Cuando el endemoniado se postró delante de Jesús, no fue un acto de devoción voluntaria, fue la manifestación de que el mundo espiritual reconoce autoridad. Los demonios que lo atormentaban no soportaron la presencia del Hijo de Dios. Y aquí vemos otra verdad espiritual. Cada rodilla se doblará ante Jesús, incluso los demonios. Filipenses 2:10. Este momento debió ser impactante para los discípulos. Ellos habían visto a Jesús calmar la tormenta natural y ahora lo veían enfrentar una tormenta espiritual dentro de un hombre. Dos escenas, un mismo mensaje. No hay tormenta que Cristo no pueda dominar. Quiero que notes algo importante. Jesús no se asusta, no duda, no retrocede. Y esa es la confianza que podemos tener nosotros también. Si Cristo está en nosotros, podemos enfrentar cualquier opresión con la autoridad de su nombre. Como dice Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este segundo momento de la historia nos recuerda que el encuentro con Jesús lo cambia todo. El hombre más perdido, más quebrado, más temido, fue el primero en correr hacia él. Y aunque estaba dominado por miles de espíritus, Jesús lo miró como a un hijo amado que merecía ser restaurado. Si alguna vez viste a alguien atado espiritualmente, o si tú mismo has sentido cadenas en tu vida, declara en los comentarios con fe: Cristo libera. Tu confesión no solo es un acto de fe, también puede ser la palabra de esperanza que otro necesita leer. La confesión de los demonios. El relato da un giro sorprendente en este punto. Cuando el hombre se postra delante de Jesús, no es su voz la que se escucha primero, sino la de los espíritus que lo dominaban. Marcos 5:7 dice que clamaron con gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Detente un momento en esas palabras. Los demonios reconocen algo que muchos hombres en la tierra no habían reconocido aún, que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Ni los fariseos, ni los escribas, ni los religiosos de su tiempo se atrevían a confesarlo. Es más, lo acusaban de blasfemia. Sin embargo, el mundo espiritual no tenía dudas. Allí, frente a la autoridad de Cristo, no había espacio para la incredulidad. Ellos sabían exactamente quién era. Este detalle es profundamente revelador. Santiago 2:19 nos recuerda: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, creer que Dios existe no es suficiente. Los demonios creen, pero no se someten, reconocen su poder, pero no lo obedecen, tiemblan ante su autoridad, pero siguen en rebelión. Esa es la gran diferencia entre la fe genuina y el simple reconocimiento. Ahora, fíjate también en su súplica: no nos atormentes. ¡Qué ironía! Ellos atormentaban día y noche al Gadareno, pero en presencia de Jesús, eran ellos los que sentían tormento. Porque donde está Cristo, la luz siempre expone y vence a las tinieblas. El enemigo sabe que su tiempo es limitado, y cuando se encuentra frente al Hijo de Dios, recuerda su destino eterno: juicio, abismo, fuego. Por eso suplican. Este momento muestra otra verdad poderosa. El diablo y sus demonios no son iguales a Dios, no tienen el mismo nivel de poder. No existe una lucha equilibrada entre dos fuerzas opuestas. No, Dios es soberano y el enemigo está derrotado. Los demonios, aunque rebeldes, están bajo la autoridad de Cristo. No pueden hacer nada sin su permiso. Esa es la seguridad del creyente. Si estamos en Jesús, estamos bajo la cobertura del Todopoderoso. Quiero que pienses en esto. ¿Por qué los demonios reconocieron a Jesús como Hijo del Dios Altísimo? Porque lo habían visto antes. Ellos fueron ángeles caídos, expulsados del cielo junto con Satanás, y conocían perfectamente al Verbo eterno, al que estaba con Dios y era Dios desde el principio. Juan 1:1. Por eso no podían negar su identidad. Aunque los hombres dudaban, aunque los discípulos aún no entendían por completo, los demonios sabían con certeza que estaban delante del Rey del universo. Hay aquí una enseñanza práctica para nosotros. No basta con conocer a Jesús de nombre, ni con reconocerlo intelectualmente. Lo que importa es si lo hemos recibido como Señor y Salvador en nuestra vida. Porque de nada sirve reconocer su autoridad si seguimos viviendo en rebelión. Este pasaje también nos confronta con una realidad incómoda. A veces, los demonios tienen más claridad espiritual que los propios creyentes. Ellos saben quién es Jesús, saben que el tiempo se les acaba, saben que el juicio es real, y mientras tanto, muchos cristianos viven como si el mundo espiritual no existiera. Esa indiferencia es peligrosa porque nos hace bajar la guardia. Pero aquí hay una buena noticia. Así como los demonios reconocieron a Jesús, también reconocen a aquellos que llevan su autoridad. En Hechos 19:15, un espíritu maligno dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esto significa que el enemigo sabe quién tiene la marca de Cristo. Cuando vives en obediencia, cuando caminas lleno del Espíritu Santo, el mundo espiritual lo nota. Y aunque intenten oponerse, saben que no pueden tocarte porque estás bajo la sangre del Cordero. Este momento en Gadara fue un choque de reinos, el reino de las tinieblas, que había destruido la vida de un hombre frente al reino de Dios, que vino a traer libertad. Y la victoria estaba asegurada desde el principio, porque donde está Jesús, las tinieblas no prevalecen. Quiero que imagines la escena. Los discípulos escuchando, quizá con la piel erizada, al oír que aquellos espíritus llamaban a Jesús por su título divino.
el gadareno arrodillado entre gritos, con la voz alterada por fuerzas oscuras. Y Jesús, firme, con autoridad, sin dejarse intimidar. Esa misma autoridad es la que hoy sigue vigente. Y esa autoridad es la que Él nos delegó como iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Así que no tengas miedo del mundo espiritual. Ten reverencia, sí, pero no temor. Porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Los demonios pueden gritar, pero siempre reconocerán a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Si crees en el poder del nombre de Jesús sobre toda fuerza del enemigo, escribe en los comentarios: Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y no olvides suscribirte y darle me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas que necesitan esta verdad. Los demonios y los cerdos. Este es uno de los pasajes más misteriosos y comentados del Evangelio. Jesús, al preguntar el nombre del Espíritu, escucha: me llamo Legión porque somos muchos. Marcos 5:9. Una legión romana estaba compuesta por unos 6.000 soldados, lo que nos muestra la magnitud de la opresión espiritual que sufría aquel hombre. No era un demonio aislado, eran miles actuando en conjunto para destruir su vida. Pero lo más sorprendente ocurre a continuación. Dice el texto que los demonios le rogaban a Jesús que no los enviara fuera de la región, y luego le suplicaron con insistencia: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Marcos 5:12. Jesús lo permitió, y aquellos espíritus inmundos salieron del hombre y entraron en una piara de unos 2.000 cerdos, que inmediatamente se lanzaron al mar y se ahogaron. ¿Por qué pidieron entrar en los cerdos? ¿Qué significa este extraño detalle? Primero, los demonios necesitaban un cuerpo para manifestarse en este mundo físico. Un espíritu sin un cuerpo es limitado en su acción. Así como el Espíritu Santo mora en nosotros para obrar el bien, los espíritus inmundos buscan cuerpos para obrar el mal. Si no podían permanecer en el hombre, al menos querían usar a los animales. Segundo, los demonios querían evitar ser enviados al abismo. Lucas 8:31 dice: le rogaban que no los mandase al abismo. Ese abismo es el lugar de encarcelamiento espiritual, donde muchos espíritus esperan el juicio final. Los demonios saben que ese es su destino, pero quieren retrasarlo lo más posible. Prefieren estar activos en la tierra, causando destrucción, antes que ser confinados en ese lugar de tormento. Tercero, al entrar en los cerdos y provocar su destrucción, los demonios mostraron cuál es su verdadera naturaleza. Juan 10:10 lo dice claramente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así como destruyeron la vida del gadareno, también destruyeron a los animales. No saben hacer otra cosa que robar, dañar y arruinar. Esto desenmascara al enemigo. Detrás de cada tentación, detrás de cada ataque, siempre hay un plan de muerte y destrucción. Ahora, también debemos entender el contexto cultural. Los cerdos eran animales impuros para los judíos. El hecho de que hubiera una gran piara en esa región, que probablemente era habitada por gentiles, muestra que los demonios escogieron esos animales como el vehículo perfecto. Era una forma de subrayar la impureza, el contraste entre lo santo y lo profano. Algunos se preguntan por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos. Aquí hay varias respuestas profundas. Para demostrar públicamente la liberación. Si los demonios simplemente hubieran salido del hombre y desaparecido, algunos podrían haber dudado del milagro. Pero al entrar en los cerdos y provocar un efecto visible y dramático, quedó claro que la liberación había sido real. Para revelar la magnitud del poder de Jesús, no era uno ni dos, eran miles de espíritus expulsados con una sola orden. Eso mostraba que no hay cantidad de demonios que pueda resistir la autoridad del Hijo de Dios.
para desenmascarar la obra destructiva del enemigo. Los cerdos corriendo hacia el mar y ahogándose eran un recordatorio visual de lo que los demonios hacen con cualquier vida. La llevan a la ruina. Este pasaje también nos habla de algo muy práctico. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, los demonios no tienen más lugar. El enemigo no puede resistir su presencia. Pero si no dejamos que Jesús reine, siempre buscarán dónde alojarse. Por eso debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo, para que no haya espacio vacío donde el enemigo quiera entrar. Mateo 12, 43, 45. Imagínate la escena por un momento. Miles de cerdos gritando, corriendo descontrolados hacia el agua, y luego el silencio del mar cubriéndolo todo. El contraste era impactante. Un hombre que antes vivía como una bestia, ahora libre y en su sano juicio, y una piara de animales actuando como endemoniados hasta encontrar la muerte. ¡Qué manera tan poderosa de mostrar lo que Cristo hace en la vida de alguien! Aquí hay una enseñanza clave. Lo que el enemigo usa para destruir, Dios lo usa para mostrar su gloria. A través de los cerdos, Jesús dejó un mensaje eterno. Sin Él, la vida termina en caos. Con Él, comienza la verdadera libertad. Si estás entendiendo este mensaje y reconoces que sin Cristo nada tiene sentido, escribe en los comentarios: Jesús es mi libertad. Y ayúdanos a que más personas descubran esta verdad compartiendo este mensaje y dándole me gusta. El impacto en la ciudad y la reacción de la gente. La noticia de lo que había sucedido con el endemoniado gadareno y los cerdos no tardó en extenderse. Los porquerizos, testigos directos del evento, corrieron a la ciudad y a los campos vecinos para contar lo sucedido. Imagínate la conmoción. 2000 cerdos perdidos. En un instante, un hombre conocido por su violencia y locura, ahora completamente transformado, y una demostración pública del poder sobrenatural de Jesús. Era imposible que la gente permaneciera indiferente. Pronto, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero lo que más sorprende es su reacción. En lugar de alegrarse por la liberación del hombre, en lugar de reconocer que algo glorioso había ocurrido, se llenaron de temor. Marcos 5:15 lo narra así: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Detente un momento en esa imagen. Aquel hombre que antes estaba desnudo, gritando y cortándose con piedras, ahora está vestido, tranquilo y con la mente restaurada. Es el contraste perfecto entre lo que hace el enemigo y lo que hace Cristo. El diablo degrada, pero Jesús dignifica. El diablo esclaviza, pero Jesús da libertad. El diablo destruye, pero Jesús restaura. Sin embargo, en lugar de celebrar este milagro, la multitud siente miedo. ¿Por qué? Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, confronta el corazón humano. Ellos habían aprendido a vivir resignados a la presencia del hombre endemoniado. Se habían acostumbrado a verlo como parte del paisaje, un recordatorio de lo que no debía sucederles a ellos. Pero cuando Jesús apareció y transformó radicalmente esa situación, los sacudió de su comodidad. Además, no podemos ignorar el impacto económico. 2000 cerdos representaban una gran pérdida material para la región. Para muchos, la liberación del hombre no compensaba la destrucción de la piara. En otras palabras, prefirieron sus bienes antes que el bien del alma. Y esta es una verdad dura, pero real. Hay personas que rechazan a Jesús no porque no crean en su poder, sino porque no quieren el costo que implica tenerlo cerca. Piensa en esto. Los gadarenos vieron un milagro irrefutable, pero en lugar de abrir sus corazones, pidieron a Jesús que se marchara. Mateo 8:34 lo resume así:
Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Este es uno de los momentos más tristes del Evangelio. Tenían al Salvador delante de ellos, pero lo rechazaron. Prefirieron mantener sus cerdos que recibir al Hijo de Dios. Prefirieron la seguridad de su economía que la transformación espiritual. Prefirieron la oscuridad conocida que la luz que los incomodaba. Y aquí hay una enseñanza poderosa para nosotros. Cada vez que la presencia de Cristo toca nuestra vida, tenemos que decidir. O lo recibimos como Señor y dejamos que transforme todo, o lo rechazamos para seguir aferrados a lo que no queremos soltar. No hay neutralidad. El contraste es fuerte. Mientras la multitud le dice a Jesús que se vaya, el hombre que fue liberado quiere seguirlo a donde vaya. La ciudad lo rechaza, pero el gadareno lo adora. La mayoría se escandaliza por la pérdida de los cerdos, pero uno celebra la ganancia de su libertad. Esto nos muestra algo clave. No todos reaccionarán de la misma manera cuando Dios haga un milagro. Algunos lo celebrarán, otros lo temerán y otros lo rechazarán. Lo importante es que tú decidas en qué grupo estarás. Quiero que pienses por un momento, ¿qué hubiera pasado si esa ciudad hubiera recibido a Jesús en lugar de echarlo? Seguramente habría habido más milagros, más sanidades, más personas transformadas, pero su incredulidad y su amor por lo material los privaron de la bendición. Hoy esa historia sigue repitiéndose. Muchas personas ven el poder de Dios, escuchan testimonios de vida cambiada, incluso experimentan toques del Espíritu Santo, pero luego se alejan porque no quieren soltar sus pecados, su orgullo o sus intereses. Prefieren mantener sus cerdos antes que dejar que Jesús reine. Por eso, este pasaje nos llama a reflexionar. ¿Qué valoras más? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿La comodidad pasajera o la libertad que solo Cristo ofrece? La multitud se fue con miedo y rechazo, pero aquel hombre se quedó con la paz y la salvación. Y lo mismo ocurre hoy. La decisión está en nuestras manos. Si tú decides recibir a Jesús en tu vida por encima de cualquier cosa, escribe en los comentarios, Jesús es mi mayor tesoro. Y comparte este mensaje para que más personas entiendan que no hay nada más valioso que la libertad que Él nos da. La misión del hombre liberado y la enseñanza para nosotros. Después de todo lo sucedido, la multitud rogó a Jesús que se fuera de su territorio. Pero mientras ellos lo rechazaban, el hombre que había sido liberado se aferraba a él. Marcos 5:18 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¡Qué hermoso gesto! Aquel hombre no quería separarse de quien le había dado libertad, dignidad y vida nueva. Pero sorprendentemente, Jesús no lo permitió. En lugar de llevarlo consigo, le dio una misión. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. El hombre obedeció y comenzó a proclamar en Decápolis lo que Cristo había hecho, y todos se maravillaban. ¿Por qué Jesús no lo llevó con él? Porque su testimonio sería más poderoso entre los que lo conocían. Nadie podía negar el cambio radical en su vida. Antes era temido, rechazado, considerado un caso perdido. Ahora era un testigo viviente del poder de Dios. Su sola presencia era un mensaje de esperanza. Si Dios me transformó a mí, también puede transformarte a ti. Aquí hay una enseñanza profunda. Cuando Cristo nos libera, no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para que seamos testigos de su poder. La verdadera fe no se guarda en silencio, se comparte. El milagro más grande que puedes predicar no es un sermón elaborado, sino tu propia historia de lo que Jesús hizo contigo. El gadareno restaurado se convirtió en un misionero sin necesidad de títulos ni formación académica.
Su vida cambiada era suficiente para impactar a toda una región. Y eso nos recuerda que Dios no necesita personas perfectas, sino dispuestas. Si has sido alcanzado por su gracia, ya tienes un mensaje que compartir. Además, esta misión nos muestra la estrategia de Jesús. Aunque los gadarenos lo habían echado de su territorio, Él dejó allí un testigo. El enemigo quería expulsar la luz, pero Jesús plantó una antorcha que nadie podría apagar. A veces, cuando parece que Cristo se va de un lugar, en realidad está dejando una semilla para que el Evangelio siga creciendo. Ahora piensa en esto. Aquel hombre había pasado años bajo opresión demoníaca, esclavizado, sin dignidad. Humanamente hablando, su vida parecía perdida, pero Jesús lo levantó, lo vistió, le devolvió la cordura y lo envió con propósito. Eso nos enseña que nunca es tarde para Dios. No importa lo roto que hayas estado, no importa cuán profundo hayas caído, Cristo puede darte un nuevo comienzo y una misión eterna. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros hoy? Que cada creyente tiene un llamado a testificar. Tal vez no todos seremos pastores, evangelistas o misioneros en otros países, pero sí podemos ser testigos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El testimonio del gadareno restaurado sigue siendo actual. Muchos hoy se sienten atados, rechazados, dominados por adicciones, pensamientos oscuros o cadenas invisibles. Y necesitan escuchar de alguien que les diga, yo también estuve perdido, pero Cristo me encontró. Yo también fui esclavo, pero Él me liberó. Esa es la misión que todos tenemos. Imagina el impacto de este hombre recorriendo la Decápolis. Cada palabra, cada mirada, cada gesto suyo era una evidencia viviente de que Jesús es real y poderoso. La gente que antes lo veía con miedo, ahora lo escuchaba con asombro. Y ese mismo impacto puede tener tu testimonio. Nunca subestimes el poder de tu historia. Lo que Cristo hizo en ti puede ser la llave que abra el corazón de alguien más. Y quiero cerrar con esta verdad. El enemigo buscó destruir al gadareno, pero Jesús le dio un propósito eterno. Lo mismo ocurre contigo. El enemigo quiere robarte, pero Cristo quiere enviarte. El enemigo quiere callarte, pero Cristo quiere usarte como voz. El enemigo quiere hundirte, pero Cristo quiere levantarte para que seas un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Si estás listo para aceptar la misión de ser testigo del poder de Cristo en tu vida, escribe en los comentarios, soy un testigo de Jesús. Y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este mensaje para que otros también descubran que no hay cadena tan fuerte que Cristo no pueda romper.